Un plato lleno de balanceado brillante. Otro con pasto verde y fresco. En medio, un toro confundido igual que miles de ganaderos. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en balanceados caros o confiar en el poder del pasto? Hoy vamos a enfrentar las dos estrategias de engorde más usadas en América Latina. Y cuidado porque la respuesta no es la que la industria quiere que creas. Quédate porque en segundos voy a revelarte cuál camino alimenta de verdad y cuál podría estar drenando tu ganancia sin que lo notes. Hablemos claro, el mundo de la ganadería está dividido en dos bandos. Por un lado, los defensores del balanceado lo ven como la fórmula mágica, la solución moderna para un engorde rápido y predecible. Y tienen parte de razón. El balanceado, en esencia, es un concentrado de energía y proteína. Su promesa es simple: garantizar ganancias de peso rápidas y consistentes. Imagínalo como un batido de proteínas para un atleta. Le das al animal exactamente lo que necesita, en las cantidades que necesita, para construir músculo a toda velocidad. No hay que adivinar, la fórmula ya está hecha, probada en laboratorios. Para el ganadero que busca cerrar ciclos de engorde en tiempo récord, para quien necesita tener un lote de animales listo para una fecha específica, el balanceado parece el camino dorado. Reduces la dependencia del clima, de la calidad del suelo, de las temporadas. Es control, es seguridad, y en un negocio tan incierto como el campo, el control es una palabra que seduce a cualquiera. Compras el saco, lo sirves en el comedero, y ves los resultados en la báscula. Simple, ¿verdad? Pero aquí, justo aquí, es donde empieza la trampa. Una trampa silenciosa que se come tus utilidades. El primer problema, y el más obvio, es el costo. Los balanceados comerciales son caros. El maíz, la soya, los minerales, el proceso de fabricación, el transporte, todo eso lo pagas tú, y cada vez que el precio de los granos sube a nivel internacional, el costo de tu producción se dispara, mientras el precio de venta de tu ganado no siempre lo hace. Te conviertes en un rehén del mercado de insumos. ¿Te ha pasado que sientes que trabajas más para la empresa de alimentos que para tu propio bolsillo? Y lo peor no es solo el dinero, hay un costo biológico. El rumen del bovino, esa maravilla de la naturaleza, es un fermentador diseñado durante miles de años para procesar fibra, para procesar pasto. Cuando lo sobrecargas con granos y almidones, cambias todo su ecosistema interno. Aumentas el riesgo de acidosis, una condición que puede desde reducir el apetito y la eficiencia hasta matar al animal. Es como si un corredor de maratones se alimentara solo de pasteles. ¿Ganará peso? Sí, pero su salud y su sistema digestivo estarán en constante peligro. Este es el secreto que la industria no destaca en sus empaques brillantes. La velocidad tiene un precio, y a veces ese precio es la propia salud y eficiencia natural de tu ganado. Ahora crucemos al otro lado del potrero, al bando del pasto. Aquí la filosofía es diferente. Es confiar en la naturaleza. Es ver el pastizal no como simple comida, sino como una fábrica viviente de nutrientes. El pasto es, sin duda, el alimento más barato que puedes ofrecer. Crece con sol y agua. El animal lo cosecha por sí mismo. Los costos se desploman. Para el pequeño y mediano productor, un sistema basado en pastoreo parece la respuesta lógica para ser rentable y sostenible. Además, el bienestar animal es superior. Un novillo pastoreando está en su ambiente natural. Se mueve, ejercita sus músculos, reduce el estrés, y un animal menos estresado es un animal que convierte mejor el alimento y cuya carne, por cierto, tiene una calidad diferente, muy valorada en ciertos mercados. El rumen trabaja como debe, procesando fibra lentamente, manteniendo un pH estable y saludable. Es el sistema para el que el bovino fue diseñado. Suena perfecto, ¿no? Un sistema barato, natural y saludable. Pero, espera, porque aquí también hay una trampa, una aún más sutil y peligrosa que la del balanceado. Y es un error que veo cometer a ganaderos todos los días. El error fatal es creer que pasto verde es sinónimo de buena nutrición. Y esto, escúchame bien, es una mentira que puede llevarte a la quiebra. ¿Alguna vez has visto a tus novillos en un potrero lleno de pasto verde hasta la rodilla y aún así no ganan el peso que esperas? O peor, pierden condición, te rascas la cabeza, miras el pasto, miras al animal y no entiendes nada. El animal está lleno, tiene la panza hinchada, pero no progresa. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el animal está sufriendo de hambre con el estómago lleno, y esto es crucial que lo entiendas.
El valor nutricional del pasto no es constante, varía dramáticamente según la época del año, la edad de la planta y el manejo que le des. Un pasto tierno, de lluvias, puede tener un altísimo nivel de proteína pero muy poca energía y fibra. El animal lo come y le provoca diarreas, perdiendo nutrientes más rápido de lo que los absorbe. Por otro lado, un pasto seco, pasado de tiempo, es pura fibra. Llena al animal, pero tiene tan poca proteína y energía que el animal gasta más calorías en digerirlo de las que obtiene de él. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si el balanceado es caro y riesgoso, y el pasto es inconsistente y engañoso, ¿estamos condenados a elegir entre dos malos caminos? No. La respuesta, la verdadera clave del engorde rentable y eficiente, no está en elegir un bando, está en destruir esa falsa elección. El verdadero ganadero experto no elige entre balanceado y pasto, elige ambos, pero no de cualquier manera. Lo hace con una estrategia, y esa estrategia se llama suplementación inteligente. Aquí es donde se separa a los aficionados de los profesionales. La suplementación inteligente no se trata de darle un poco de balanceado al animal que está en pastoreo y ya. Eso es tirar el dinero. Se trata de analizar tu recurso principal, que es el pasto, y darle al animal únicamente lo que al pasto le falta, ni más ni menos. Piénsalo de esta forma. Tu pasto es el plato principal. La suplementación es solo el condimento que completa la receta. Veamos dos escenarios reales. Escenario número 1. Temporada de lluvias. Tienes un pasto exuberante, verde, tierno. Análisis rápido, muchísima proteína, mucha agua, pero poca energía y fibra efectiva. El error común es no suplementar, pensando que el pasto es suficiente. El resultado, animales con diarrea, baja ganancia de peso. La estrategia inteligente, suplementar con una fuente de energía barata y de fibra. ¿Cómo qué? Melaza, pulido de arroz, o un balanceado bajo en proteína pero alto en energía. Con una pequeña cantidad, equilibras la dieta, frenas la diarrea y capitalizas toda esa proteína del pasto para convertirla en músculo. El costo del suplemento es mínimo comparado con la ganancia que obtienes. Ahora, escenario número 2. Temporada seca. Tienes pasto abundante pero seco, amarillo, fibroso. Análisis rápido, muchísima fibra, pero casi nada de proteína y energía digerible. El rumen del animal no tiene los obreros, que son las bacterias, para descomponer esa fibra. El error común es, de nuevo, no hacer nada. O peor, dar un suplemento energético como el maíz solo. El resultado, el animal sigue sin poder digerir la fibra, pierde peso y tú pierdes dinero. La estrategia inteligente, suplementar con una fuente de proteína, como que harina de algodón, torta de soya o un bloque multinutricional rico en urea y proteína. Esta proteína alimenta a las bacterias del rumen, y esas bacterias, ahora bien nutridas, se convierten en un ejército capaz de descomponer toda esa fibra seca y liberar la energía que contiene. Conviertes pasto que parecía inútil en un recurso valioso. ¿Ves la diferencia? No se trata de balanceado o pasto, se trata de pasto más el complemento correcto. El pasto siempre debe ser la base, el fundamento de tu sistema de engorde. Es tu ventaja competitiva, lo que te hace rentable. El suplemento es la herramienta de precisión que usas para corregir sus deficiencias puntuales. Para el pequeño productor, esto puede significar usar recursos locales, la melaza del ingenio cercano, el subproducto de la cosecha de la región. Para el gran productor, significa hacer análisis de forrajes y formular raciones específicas para cada lote y cada potrero. Pero el principio, el secreto, es exactamente el mismo. Conoce tu pasto y dale a tu ganado solo lo que a ese pasto le falta. Dejar de pensar en una guerra entre balanceados y pasto y empezar a pensar en una alianza estratégica es lo que transformará tus resultados. Dejarás de ser un simple comprador de insumos para convertirte en un verdadero gestor de la nutrición de tu hato. Y ahí, amigo ganadero, es donde se encuentra la verdadera ganancia, en el conocimiento, en la observación, en tomar decisiones inteligentes basadas en lo que tu finca y tus animales realmente necesitan. Este conocimiento es apenas la punta del iceberg. Hay todo un mundo de estrategias sobre rotación de potreros, tipos de suplementos y manejo sanitario que pueden multiplicar tus resultados. Y ese es nuestro compromiso aquí, darte las herramientas, no para que gastes más, sino para que inviertas mejor. Si este enfoque te ha abierto los ojos, si sientes que por fin alguien te habla con la verdad sobre la nutrición bovina, entonces estás en el lugar correcto. Este no es solo un canal, es una comunidad de ganaderos que buscamos ser más rentables,
más eficientes y más sostenibles. Aquí estamos para crecer juntos. Por eso te pido 3 cosas muy simples. Primero, suscríbete a InfoAgrícola GT y activa la campanita, porque cada video que publicamos es una pieza más en el rompecabezas de tu éxito ganadero. Segundo, déjame un comentario ahora mismo. Cuéntame, ¿qué sistema usas tú? ¿Balanceado, pasto o una mezcla? Comparte tu experiencia, tus dudas, tus éxitos y fracasos. Cada comentario enriquece a toda nuestra comunidad. Y tercero, comparte este video. Envíalo por WhatsApp a ese colega, a ese amigo, a ese familiar ganadero que sabes que está luchando con los mismos dilemas. Tu éxito es nuestro éxito. Sigamos aprendiendo, sigamos creciendo y convirtamos juntos nuestra pasión por la ganadería en el negocio próspero que sabemos que puede ser. Nos vemos en el próximo video.